Vamos a iniciar el tema del día de hoy, al cual he titulado eh, Confía, Dios enmendará las cosas. Hoy te pido que por favor confíes. Dios va a enmendar, a restaurar, a reparar absolutamente todas las cosas. Y para ello, pues vamos a leer la bendita palabra de Dios. Hoy vamos a atender del libro de Génesis, Bereshit, en el hebreo original. Esa es la palabra que se emplea para describir el nombre de este primer libro de la palabra de Dios, de la Torá, Bereshit. Y vamos a leer Génesis capítulo 19 y capítulo 20. Y dice la palabra de Dios: Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo y dijo: Ahora, mis señores, les ruego que vengan a casa de su siervo y se hospeden, y lavarán sus pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron: No, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostaran, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo: Les ruego, hermanos míos, que no hagan tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Las sacaré fuera y hagan de ellas como bien les parezca. Solamente que a estos varones no les haga nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: Quita allá. Y añadieron: Vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Y dijeron los varones a Lot: ¿Tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate tú, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo les ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado pues su siervo gracia en sus ojos, y han engrandecido su misericordia que han hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Déjenme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar, que justamente quiere decir pequeña. Sigue la palabra de Dios: El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades.
y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Y subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante de Jehová, y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró. Y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de medio de la destrucción al asolar las ciudades de donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y sus dos hijas con él, porque tuvo miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva él y sus dos hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra. Ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre aquella noche, y entró la mayor y durmió con su padre. Mas él no sintió cuando se acostó con ella ni cuando se levantó. El día siguiente dijo la mayor a la menor: he aquí, yo dormí la noche pasada con mi padre. Démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre descendencia. Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche, y se levantó la menor y durmió con él. Pero él no echó de ver cuando se acostó ella ni cuando se levantó. Las dos hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Capítulo 20. De allí partió Abraham a la tierra del Negev, y acampó entre Cades y Sur, y habitó como forastero en Gerar. Y dijo Abraham de Sara, su mujer: es mi hermana. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó a Sara, pero Dios vino a Abimelech en sueños de noche y le dijo: he aquí muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Mas Abimelech no se había llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo: es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Ahora pues, devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó de mañana y llamó a todos sus siervos y dijo todas estas palabras en los oídos de ellos. Y temieron los hombres en gran manera. Después llamó Abimelech a Abraham y le dijo: ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti, que has traído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo. Dijo también Abimelech a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieras esto? Y Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas y siervos y siervas y se los dio a Abraham y le devolvió a Sara su mujer. Y dijo Abimelech: he aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te parezca. Y a Sara dijo: he aquí he dado 1000 monedas de plata a tu hermano, mira que él te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo. Y para con todos así fue vindicada. Entonces Abraham oró a Dios, y Dios sanó a Abimelech y a su mujer y a sus siervas, y tuvieron hijos, porque Jehová había cerrado completamente toda matriz de la casa de Abimelech a causa de Sara, mujer de Abraham. Fíjense qué bendita palabra de Dios hemos leído el día de hoy, mis amados hermanos, porque
A partir de esta palabra, ustedes y yo vamos a comprender que debemos confiar en que Dios enmendará todas las cosas, absolutamente todo. Lo que para ti ahorita es un caos, es una situación en donde tú podrías decir, Señor, yo quisiera estar en otra condición. Quiero decirte que al final de cuentas Dios va a enmendar absolutamente todo. Fíjense, muchos de ustedes que me conocen muy de cerca saben que me encanta resolver crucigramas. Me gusta mucho el estar constantemente, pues, ejercitando mi mente a través de la resolución de crucigramas. Cuando me veo de repente, ¿verdad?, atorado en una palabra que no tengo bien conocida, ¿verdad? Yo no abandono el crucigrama, sino todo lo contrario, avanzo en el siguiente, con la siguiente palabra y al encontrar alguna de las respuestas, esta me ayuda a resolver lo que anteriormente no pude contestar. Hay palabras que no se usan comúnmente, ¿verdad? Muchas ocasiones nuestro léxico está un poco recortado y por eso de repente hay palabras que no tenemos el concepto claro y no podemos dar la respuesta hacia preguntas específicas en un crucigrama. Pero cuando resolvemos otras preguntas, otras palabras, como las vamos acomodando en ese crucigrama propiamente, pues nos van dando pistas de alguna manera, ¿verdad? Y al final, pues yo puedo solucionar la mayor parte de los crucigramas que me he puesto delante. Raramente he dejado de resolver alguno. Muchas ocasiones me doy a la tarea de buscar en libros, en diccionarios. Ahora ya con el Internet, pues es un poco hasta más fácil, ¿verdad? Pero trato de recordar siempre el concepto de la palabra, trato de enriquecer mi léxico, mi vocabulario, porque justamente, pues, humanamente tenemos que ir evolucionando, ir creciendo en todos los sentidos, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, esto lo estoy diciendo porque fíjense que en cierto modo, leer algunas partes difíciles de la Biblia, pues se parece a intentar el solucionar un crucigrama. ¿No? De repente estamos leyendo algo que como que no cabe en nuestra cabeza, como que no encontramos hilatura. Pero en vez de enredarnos con una sección difícil que no podemos comprender, podemos seguir avanzando en la lectura de los pasajes que son fácilmente comprensibles. Y podemos usar esos pasajes que comprendemos para ayudarnos a resolver algunos pasajes que parecen más difíciles, que parece que no podemos encontrar bien lo que Dios está tratando de decir a nuestras vidas. Y de esta manera, mis amados, pues fíjense que a menudo, pues nos resulta difícil no solo entender ciertos pasajes de la Biblia, sino también comprender la razón por la que suceden algunas cosas en nuestro entorno, en nuestro mundo. Muchas veces pareciera haber tanta injusticia y en tal sentido no encontramos respuestas fáciles. Hay ocasiones en que no encontramos respuestas. Yo seguro estoy de que muchas veces te has hecho preguntas como, ¿por qué Dios está permitiendo que me pase esto a mí? ¿Por qué Dios permite que esté yo en un punto de dolor, de sufrimiento, de angustia, cuando Él dice que me ama? ¿Por qué no logro comprender lo que Él me está diciendo? ¿Por qué el pastor constantemente dice, por favor, confía, haz lo que Dios te dice? Y yo hago lo que Dios me dice y aún así no puedo encontrar la solución, la respuesta a lo que busco. Mis amados, ¿recuerdan la gran pregunta retórica que hizo ayer Abraham cuando le decía a Dios que si iba a destruir una ciudad si hubiera 50 justos, 45 justos, 40, 30, 20, 10? ¿Se acuerdan cuando dice allí en Génesis 18:25 que leímos ayer? Tú, que eres el juez de toda la tierra, ¿no harás justicia? Es una respuesta, una pregunta retórica. Y la respuesta que Dios dio, dijo, yo soy justo. Si hubiera uno solo justo, no destruiría nada. No destruiría la tierra, no destruiría una ciudad. Y vemos el día de hoy que Dios hace un juicio perfecto y vamos a ver por qué. Lo que estudiamos, lo que acabamos de leer de este capítulo
19 y 20 del libro de Bereshit, del libro de Génesis. Fíjense bien, una cosa sobre la que podemos tener certeza, una certeza verdadera, es que en el último día de la historia humana, cuando todo se revele, podremos ver el juicio perfecto de Dios y todos unísonos, al unísono diremos, esto es absolutamente justo. Cuando Dios venga en esa plenitud y todo esto se termine como lo que conocemos actualmente en este mundo, y cuando venga el mundo venidero, cuando veamos el juicio perfecto de Dios, todos vamos a ver que fue absolutamente justo y que es justo. Y déjenme decirles que Dios tiene toda la eternidad, todo el tiempo para enmendar las cosas. Todo lo que de repente a ti te parece como equivocado, como que los renglones torcidos de Dios, como se ha escrito hasta un libro, ¿verdad? Todo eso va a venir a ser enmendado, porque Dios va a poner todo en su perfecto sitio. Entre tanto, entre que sucede eso, pues ustedes y yo nos debatimos con muchas pistas que de repente no podemos resolver. Nos encontramos con pasajes bíblicos que de alguna manera no podemos comprender a cabalidad. Pero hoy la gloria sea para el Señor, porque cada uno de los pasajes de la lectura que hemos visto nos dice algo sobre el hecho de que al final Dios enmendará las cosas. Y es allí donde ustedes y yo tenemos que poner toda nuestra confianza, porque hemos puesto nuestra fe en un Dios que no cambia, en un Dios inmutable, en un Dios fiel, en un Dios que cumple sus promesas. Y si Dios ha prometido que Él va a enmendar absolutamente todo, créanlo por seguro, pero por seguro que Dios lo hará. Así es que, tranquilo, está pasando algo en tu vida que no entiendes, tranquilo. Dios tiene el control de todo. No se le ha escapado nada. No creas que tu sufrimiento, que tu dolor, que tu angustia se le escapó a Dios. No. Dios sabe lo que estás sufriendo, Dios sabe lo que estás pasando, pero también Dios sabe lo que te está sirviendo. Y Dios sabe para dónde te está llevando. Amén. Hoy tú y yo tenemos que confiar en que habrá un juicio justo, ¿eh? Y esa es la verdad. Algunos piensan que creer en un Dios que juzga podría generar aún más violencia en el mundo actual, pero en realidad ocurre lo opuesto. Cuando dejamos de creer en el juicio justo de Dios, pues podemos ser tentados a tomar la justicia en nuestras manos y buscar venganza contra nuestros enemigos. David, por ejemplo, confió en que habría un juicio, confió en que Dios juzgaría y que él sería juzgado justamente. ¿Mm? Fíjense, él declaró que Dios juzgará a los pueblos. Y le dice, Señor, júzgame conforme a mi justicia, págame conforme a mi inocencia. Él sabía que en su corazón estaba tranquilo, que estaba en paz con Dios. En otras palabras, David confió en que Dios lidiaría con sus enemigos. Entonces, si tú crees verdaderamente en un Dios que habrá de juzgar con perfecta justicia, entonces hoy puedes dejar el asunto en sus manos. Hoy puedes dejar tu vida en sus manos y hacer lo que Jesús te pidió que hicieras. Por ejemplo, amar a tus enemigos. Por ejemplo, poner la otra mejilla. Por ejemplo, si te piden, dice la palabra de Dios, si te piden tu capa, dales hasta la túnica. Eso es lo que tenemos que confiar. Si hoy tú estás verdaderamente confiando en que Dios juzga perfectamente, permite que todo lo que está sucediendo en tu vida esté en las manos de Dios. Y solamente haz lo que te corresponde. Muchos problemas del mundo actual se resolverían fácilmente si la gente creyera que hay un Dios que juzga con justicia
y que podemos confiar en que Él finalmente enderezará las cosas, enmendará las cosas. Y les digo por qué. Porque justamente yo dejé de hacer muchas cosas equivocadas, muchas truanerías, cuando entendí esto. Porque dije, un día el Señor me va a juzgar. Y de inmediato, en ese momento yo me puse las pilas y dije, Señor, ayúdame a ir quitando de mí toda la basura que después me va a provocar problemas contigo. Si todavía tengo pensamientos equivocados, Señor, ayúdame a quitar de mi cabeza esos pensamientos. Si todavía miro con lascivia, Padre, ayúdame a quitar de mis ojos esa lascivia. Si todavía estoy planeando hacer maldad, ayúdame a quitarme eso de la maldad, porque sé que un día me vas a juzgar. Y si toda la gente pensara de esa manera, ¿se imaginan? La persona que se levanta diciendo, hoy me voy a ir a robar a Santa Fe, porque allá hay dinero. Y se acordara, hay un juez, hay un Dios que va a hacer una justicia perfecta. De inmediato, si le cae el 20, diría, ¿sabes qué? No, mejor me voy a ir a trabajar, porque el día que Dios me juzgue, me va a juzgar por mis hechos. Y entonces se frenaría mucho el robo, la violencia, la maldad. Suena algo utópico, suena como un sueño guajiro, pero no es así, mis amados. Déjenme decirles que muchos de todos ustedes y yo hemos venido a dejar de hacer cosas equivocadas por el temor reverente que tenemos a Dios. Porque ahora nuestro refugio está en Él, en nuestro Señor. Porque gracias a Él siempre vamos a poder confiar en un juicio perfecto. Y nunca tenemos la necesidad de tomar venganza. Ya de aquí en adelante dice la palabra de Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Entonces nosotros no tenemos por qué tomar venganza. Nos ofendieron, perdonemos. Es difícil, sí. Es doloroso, sí. Pero tenemos que amar a nuestros enemigos, orar por quienes nos persiguen. Acuérdense del Sermón del Monte de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Mateo 5, 6 y 7, capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Ahí está todo el Sermón del Monte. Ahí está toda la sana doctrina, mis amados. Ahí está todo lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó como una enseñanza clara para vivir correctamente en este mundo. Jesús sabía todo lo relacionado con la construcción de viviendas. Acuérdense que él era artesano de oficio. Se había desempeñado laboralmente como carpintero. Su padre putativo o adoptivo, como ustedes le quieran llamar, José, él era carpintero de oficio. Entonces, eh, pongamos una ilustración que se emplea muy terrenalmente en la condición de lo que Jesucristo hacía. Y también lo podemos poner en la práctica. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que dos hombres deciden construir una casa. Y hoy quiero que tú te ubiques como uno de ellos. ¿Quién quieres ser? ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿El que construye sobre arena o el que construye sobre un cimiento sólido? Si tú, por ejemplo, te propones vivir en una casa y disfrutarla con tu familia, con la gente que amas, ¿verdad? Pues yo creo que piensas de inmediato edificar algo de importancia, algo duradero. Y hoy quiero decirte que nuestra vida, tu vida es como una casa. Aunque déjame decirte que esto es más significante que una casa terrenal. Tu vida es una casa para toda la eternidad. Va a llegar el momento en que tú vas a partir de este mundo, pero vas a llegar al mundo venidero, a la eternidad. Entonces tú tienes que empezar a ver las características más importantes de una vivienda, de una casa. Y la característica más importante primero es la cimentación. Jesucristo nos enseña cómo un hombre, ¿verdad?, construye junto con otro y aparentemente lucían las dos casas muy similares, pero solamente una de ellas estaba cimentada sobre la roca.
De igual manera, mis amados hermanos, dos vidas pueden parecer iguales, pero la diferencia en los cimientos resulta evidente cuando, de forma inevitable, surgen las tormentas de la vida, surgen los problemas, cuando venga el juicio de Dios. En este mundo estamos enfrentando y seguiremos enfrentando desafíos, retos, pruebas que vendrán de muchas maneras. Vendrán con malentendidos, con decepciones, con anhelos insatisfechos, con sueños rotos, con dudas, con pruebas, con tentaciones, con contratiempos y hasta con ataques satánicos. Pero fíjense que hasta el éxito también puede ser una prueba. Además, en este mundo hay presión. ¿Cuántos de los que están en este momento en un trabajo, en su centro laboral, no sienten presión por el trabajo que están desempeñando? Hay sufrimiento y no nada más tuyo. Si ahorita pudiéramos abrir todos el micrófono, seguro estoy que cada uno diría, ¿sabe qué, pastor? Yo estoy pasando por esta condición, por este sufrimiento, por esta enfermedad. Hay pérdidas, hay dolor, mis amados, hay traumas, hay tragedia, hay persecución, hay fracasos. Esta es la vida que nosotros tenemos que vivir. Es la vida que se da por el hecho del pecado que inició en Génesis capítulo 3, que ya estudiamos, cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios, decidieron ser rebeldes. Y por eso tenemos que vivir esta vida. Pero en última instancia, mis amados, quiero decirles que todos enfrentaremos la muerte y el juicio de Dios, porque la palabra de Dios así lo dice. De modo que para el hombre está escrito que un día muera y después de eso el juicio. Entonces, mis amados, nosotros vemos que Jesucristo mismo advierte sobre el juicio venidero. En varios escritos del Nuevo Testamento también se nos da. No obstante, mis amados, no tenemos por qué vivir presas del temor. No es sencillo, no es sencillo porque lo estamos viviendo, pero hay una forma de estar seguros de que cuando los cimientos de tu casa se pongan a prueba, permanezcan firmes. ¿Y sabes por qué tú puedes estar seguro? Porque justamente esto es lo que estás haciendo, edificando tu vida sobre un cimiento sólido. No es sobre mis palabras, no es sobre mi enseñanza. Estamos edificando tú y yo en la palabra de Dios, en la roca firme, en Cristo Jesús. Y de esta manera es posible saber que nuestro futuro está 100% asegurado. Tú dime qué es lo más seguro que tienes en la vida. Te quiero preguntar, la riqueza de la que dispones, sea mucha o sea poca, no lo sé, ¿es 100% seguro? ¿Tu trabajo es 100% seguro? ¿Sabes que no te lo van a poder quitar, que no lo vas a poder perder? ¿Tu salud, sabes que es 100% segura? La respuesta a todas esas preguntas es no. Lo único verdaderamente seguro que tenemos es la muerte. Es lo único verdaderamente seguro. Y después de la muerte, salvación y vida eterna. Gloria a Dios. Eso es lo mejor que podemos tener. Un día tú y yo tendremos que morir a esta vida. Pero lo más seguro, donde nuestra vida se está edificando, cimentando, es justamente en la roca que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que trae salvación y vida eterna a nuestra vida. Jesús dice que la diferencia clave es que el prudente no solo oye sus palabras, sino que también las pone en práctica. Yo declaro en el nombre de Jesús que tú eres una persona prudente, no delante del hombre. A mí no me interesa qué tan prudente seas delante del hombre. Yo te declaro prudente en Dios, porque estás edificando tu vida,
poniendo en práctica lo que Dios te está enseñando. Todas las noches, todos los días. El insensato, por otro lado, aunque oye las palabras de Jesús, no las pone en práctica. No le interesa. Hoy yo le doy toda la gloria a mi Padre Celestial porque tú estás en el lugar correcto. Estás teniendo conocimiento, estás adquiriendo sabiduría, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de lo alto. Y gloria sea para el Señor. Pero hoy quiero también establecer en tu vida que el conocimiento que estás adquiriendo te debe llevar a la acción. Eso es sabiduría, no solamente es conocimiento. Miren, nosotros podemos agarrar cualquier libro de los que yo tengo aquí atrás y podemos estar leyendo y adquiriendo mayor conocimiento. Pero si yo no pongo en acción lo que estoy estudiando, lo que estoy aprendiendo, no tengo mayor sabiduría. Solamente mi cabeza creció en conocimiento. Y muchas veces me vuelvo cabezón. Y los cabezones luego topetean. Lastiman a otros porque por su conocimiento piensan que lo saben todo y que son muy eficientes y muy bien hechos, que son perfectos, pero lastiman a los demás porque no ponen en acción lo que están recibiendo. Nuestra teología, mis amados, lo que estamos aprendiendo, debe afectar nuestra vida, porque si no afecta nuestra vida y no nos lleva a edificar en la roca firme que es nuestro Señor Jesucristo, pues entonces estaremos edificando sobre la arena. Las palabras de Jesús son ante todo un llamado a creer en Él, primeramente, a creer en Él, porque nuestra salvación es por fe en Jesús. Y nuestra salvación por fe en Jesús se vive en obediencia, que es todo lo contrario que nuestros padres iniciales, nuestros primeros padres, Adán y Eva, hicieron todo lo contrario, desobedecieron. Ahora tú y yo, que estamos entendiendo todo esto, pues tenemos que venir a la obediencia. Podemos tener absoluta confianza en el juicio de Jesús porque Él tiene la autoridad de Dios mismo. Él es Dios mismo. Mis amados, ¿se recuerdan cuando nuestro Señor Jesucristo se maravilló ante la fe del centurión? Allí en Mateo capítulo 8, versículo 10 lo leímos en algún momento, cuando dice nuestro Señor Jesucristo, les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Entre el pueblo judío, que se supone que es el pueblo que tenía que tener tantísima fe, la emuná, la fe auténtica, vino a encontrar la fe verdadera, esa emuná, en un soldado romano, que nada tenía que ver con el pueblo judío, pero que había escuchado de Cristo Jesús. Cuando le dice, Señor, yo no soy digno de que vengas a mi casa, solamente di una palabra y mi siervo, mi esclavo va a sanar. No necesitas ni siquiera decir. Dice, porque yo también soy hombre de autoridad. Y si yo mando a uno de mis soldados, ve y haz esto, él lo hace aunque yo no esté presente. Y por eso Jesús le dice, te aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Hoy en el nombre de Jesús tenemos que aprender a desarrollar esa fe. Dios nos está haciendo crecer en fe a través de las pruebas, a través de esas crisis espirituales que Dios permite que tengamos. Porque cuando pasamos una crisis espiritual, mis amados, cuando pasamos una prueba, somos aptos para subir al grado inmediato superior, para tener otro punto de fe, para vivir justamente como Cristo quiere que vivamos, de gloria en gloria, de victoria en victoria. Tú no te puedes quedar atorado en tu problemática. Tú no le puedes dar tanta autoridad a lo que está pasando en tu vida en este momento. Es transitorio, es pasajero. Va a llegar el momento en que tú vas a ver la verdad. Dios va a enmendar 100% tu condición. Miren, la evidencia de esa fe surgió debido a que el centurión creyó que la palabra de Jesús sería suficiente para sanar a su criado, como les digo. Y su razonamiento para creer esto fue muy profundo.
Eso es fe. Eso es lo que yo estoy tratando de inyectar a ustedes a través de la bendita palabra de Dios. El centurión, ese soldado romano que tenía a su cargo una centuria a 100 personas, reconoció que como en el ejército, pues la autoridad se deriva por estar bajo autoridad. De modo que la autoridad de Jesús viene por estar primeramente bajo la autoridad de su Padre. Tú y yo tenemos autoridades más hasta sobre el mismo Satanás, porque estamos bajo la autoridad de Jesús. Pero al estar bajo la autoridad de Jesús tenemos que obedecer. El centurión entendió que cuando Jesús hablaba, era Dios quien se expresaba. Hoy yo te quiero poner en esa condición. Yo te quiero poner en esa condición. Que lo que estamos estudiando, lo que estamos leyendo es la bendita palabra de Dios. Y hay autoridad en su palabra. De hecho, todo esto va a desaparecer un día, mis amados. Todo esto va a tener que dejar de ser, como lo dice la palabra de Dios. Pero su palabra nunca desaparecerá. Nunca pasará. Gloria a Dios porque estamos inventando nuestra vida a través de la palabra. Ahí está la roca verdadera. Ahí está la roca de cimentación. Ahí está Jesucristo mismo. Él es el verbo que se hizo carne. Él es el juez perfecto. Pero aún más que esto, este juez perfecto no es ajeno al sufrimiento humano. Por eso Jesucristo experimentó injusticia, experimentó encarcelamiento, experimentó tortura, experimentó crucifixión, vituperio. También le asaltaron pensamientos cuando en Getsemaní, en su momento de oración, él sudaba gotas de sangre. Así como a lo mejor a ti te atacan pensamientos que dices, Señor, ya no puedo más con esto que está pasando en mi cabeza. Pero también vemos que padeció enfermedad, pero lo padeció en lugar nuestro. Padeció desamparo, como leíamos en la mañana en el Salmo número 22. Ojalá y puedan escuchar esa enseñanza del día de hoy. Hay pocas cosas, mis amados, del sufrimiento humano que Jesús no experimentara. Por eso tenemos que darle gracias a Dios, porque Jesús no solo es capaz de empatizar, de ser empáticos con nuestra debilidad, con nuestro dolor, con nuestro sufrimiento, sino que también murió por nuestros pecados. Cargó el juicio por cada uno de nosotros, de modo que tú y yo ahora ya no tenemos que vivir atemorizados por lo que vendrá en la justicia de Dios, por lo que vendrá en la ira de Dios. Tenemos que aprender a confiar que al final el juez de toda la tierra obrará justicia, enmendará las cosas. Miren, recuerden que ayer vimos cómo Abraham rogó por Sodoma y Gomorra, ¿se acuerdan? No sabemos con exactitud cuál fue su pecado de Sodoma y Gomorra, pero el texto dice que el clamor contra Sodoma y Gomorra resulta ya insoportable y su pecado es gravísimo. Ahí en Génesis 18:20 lo leímos ayer. Pues ahora estamos viendo cómo se destaca que su pecado incluía una horrenda cultura de violación grupal. Leemos justamente eso, ¿verdad? Cuando le dicen los hombres de la ciudad que sacara Lot a esos varones que habían llegado a pasar la noche con él. Dice, porque queremos conocerlos. Quiero decirles, mis amados hermanos, que la palabra conocer en la Biblia, en el Antiguo Testamento, es tener intimidad. Técnicamente, tener sexo con ellos. O sea, querían violarlos para que me comprendan. Leemos en Ezequiel 16, ya lo veremos después, que sus pecados también incluían no solo la violación grupal o orgías sexuales de esa naturaleza, también incluían soberbia, gula, apatía, indiferencia hacia el pobre y hacia el indigente, hacia el necesitado. Miren, esto bien podría ser una descripción de la sociedad en la que vivimos actualmente. Y fíjense cómo Dios dijo que si hallaba 10 personas justas en Sodoma y Gomorra, los libraría para su bien. Por eso dice Génesis 18:32 que ayer leímos,
Aún por esos 10 no destruiré. Ofreció todas las oportunidades para que los únicos justos oyeran. Pero cuando Lot titubeó, ¿se acuerdan? Lo que leímos el día de hoy ahí en Éxodo 10, perdón, en Génesis 19:16, los ángeles lo tomaron de la mano, lo mismo que a su esposa y a sus 2 hijas, y lo sacaron de la ciudad, porque el Señor les tuvo compasión. Y déjenme decirles que Dios tuvo compasión de Lot, no tanto porque Lot fuera muy santo, muy perfecto delante de Dios. Tuvo compasión de él por Abraham, por el tío de Lot. El juicio sobre la esposa de Lot parece muy severo, ¿se acuerdan? Que se convirtió en una estatua de sal. ¿Por qué? Por desobediencia. Dios les dijo a través de sus ángeles que envió, no volteen atrás. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido, por favor, por amor, por las misericordias de Dios, que no voltees atrás en tu vida. Lo que fue tu pasado, lo que fue lo que viviste, lo que sufriste, no voltees allá. Eso es lo que Satanás quiere para que te siga teniendo así, cautivo, atado. Hoy quiero decirles que esto que acabamos de leer de la esposa de Lot constituye un ejemplo. De hecho, Jesús dijo allí en Lucas 17:32, acuérdate de la esposa de Lot. Mis amados, no hemos de mirar atrás. Si dejamos una vida de pecado, no debemos volver a ella. Ya no debemos volver a ella. Nosotros no tenemos por qué ser como los cerdos que se revuelcan en el lodo nuevamente. No tenemos que ser como los perros que vuelven a su vómito y se lo comen. Curiosamente es el único animal que vomita y se vuelve a comer su vómito. Nosotros no tenemos que ser como ellos. En Cristo tenemos la libertad, mis amados, de decirle al pecado, ya no te necesito, ya no te quiero, ya me hiciste mucho daño. Tenemos que aprender a decirle a nuestro pasado, adiós pasado, eso fue lo que viví, me hizo sufrir mi pasado hasta este momento, pero hoy en el nombre de Jesús no voy a mirar atrás. Las instrucciones en Génesis 19:17 fueron, huye hacia las montañas, no sea que perezcas. De igual modo se nos dice que huyamos de los malos deseos, de nuestros malos pensamientos. Léelo, por favor, en la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Hay pensamientos que se nos quedan atorados aquí en la cabeza, mis amados, y que nada más le estamos dando vuelta y vuelta y vuelta y vuelta y parecemos discos rayados. En el nombre de Jesús, desecha esos pensamientos, ya no más. Empieza a declarar la palabra de Dios. Para eso estás leyendo la palabra. Y si no la estás leyendo, por favor, actívate. Por favor, en el nombre de Jesús. No va a ser mi enseñanza lo que te haga cambiar. Lo único que verdaderamente te hace cambiar es la bendita palabra de Dios. Fíjense, aún Abraham no estaba libre de pecado. Recuerden, Abraham, como tú y como yo, siempre estamos en una situación en que en cualquier momento pecamos. Lo que leímos nos hace ver cómo repite el mismo pecado. ¿Se acuerdan que él trató de hacer pasar a su esposa Sara como si fuera su hermana y casi la incita a cometer hasta adulterio, cuando él sabía que no debía hacer eso? El mensaje de la Biblia no es solo que Dios salva pecadores, sino que también nos utiliza. Y lo dije bien, nos utiliza. Él quiere que tú seas un instrumento útil en sus manos, aún con el pecado que de repente cometes. ¿Quién le va a ir a hablar a la gente del amor de Dios si no somos tú y yo? Y nos escudamos en el pecado. No, Señor, es que yo no puedo acercarme a nadie porque pues yo todavía estoy pecado, tengo sentimiento de culpa, tengo una carga, tengo unas... Y ponemos peros, mis amados. Pero Dios te ha salvado
para que seas un instrumento útil de bendición para otras personas. Vemos, por ejemplo, cómo Dios bendice a Abraham y responde su oración. Dios nos emplea a pesar de nuestro pecado porque es un Dios misericordioso. Y Él, ese Dios misericordioso, en Jesús ha cargado el juicio sobre sí mismo. Eso que le sucedió a las ciudades de Sodoma y Gomorra, mis amados, cuando viene fuego y azufre, que es el mismo infierno, es lo que ahora tú y yo jamás pasaremos. Por la gloria de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Jesucristo a nuestras vidas. Son ejemplos muy claros que Dios nos deja en su bendita palabra para que comprendamos cuál verdaderamente es la magnitud del pecado. El pecado apesta, el pecado mancha. Y por eso tenemos que venir a los pies de Cristo para ser limpios nuevamente. ¿Cuántas veces? Cuantas veces sea necesario. Hacer teshuvá, hacer un arrepentimiento genuino, mis amados. Y hacer teshuvá por amor. Aún cuando estamos bien en la presencia de Dios, cuando tú sientes que todo lo estás haciendo correcto delante de Dios, aún así tú tienes que llegar al punto de decirle, Señor, me arrepiento si es que he cometido en una condición pecaminosa en esto, en aquello. Porque es bien fácil arrepentirnos cuando estamos sabiendo que hemos cometido un pecado, cuando estamos en injusticia. Pero ¿qué pasa cuando decimos, es que yo no sé por qué me está pasando esto o aquello? Siento que no he pecado y aún así. Acuérdense que la transgresión siempre va a traer una condición de ejecución de parte de Dios. A lo mejor no comprendemos, pero hacer teshuvá, Señor, perdóname, perdóname de corazón. Y por eso todos los días tenemos que venir adelante de la presencia de Dios. Porque hay ocasiones en que tú y yo hemos pecado sin darnos cuenta. Porque a lo mejor vino un pensamiento equivocado a nuestra mente y dejamos crecerlo un poquito. Porque a lo mejor volvimos a nuestro vómito. Porque a lo mejor nos volvimos a revolcar en nuestro lodo, en nuestro estiércol. Porque a lo mejor todavía no quito ese chip de mi cabeza y le sigo dando vueltas y vueltas y vueltas a pensamientos que ya no tienen que estar allí. Tú tienes el derecho, tú tienes la autoridad, tú tienes un espíritu de dominio propio que te tiene que llevar a declarar las cosas correctas delante de Dios, a no dejarte vencer por el enemigo, a decir, hoy en el nombre de Jesús, quito este pensamiento que me está dañando, que me está lastimando, que no me deja avanzar, que no me deja salir adelante. Y yo pongo pensamientos correctos, empieza a cantar alabanzas de alegría, de júbilo. Declara cuán bueno es el Señor. No lo puedo cantar porque no sé cantar, pero cuán hermoso es. Empieza a cantar lo que sale de tu corazón hacia un Dios benevolente, hacia un Dios misericordioso, hacia un Dios de amor. Darle gracias a Dios por la diferencia que la cruz de nuestro Señor Jesucristo marcará en el día del juicio. Porque hay una gran diferencia. Tú y yo vamos para el juicio del trono de Jesucristo, donde va a ser para galardones, para, para corona, para corona de vida y vida eterna. Ya no vamos a ir al juicio del trono blanco, a donde será el juicio de ira para aquellos que no confiaron en Cristo, para aquellos que no se acogieron a esa condición. Hoy tenemos que darle gracias a Dios porque podemos estar confiados, 100% confiados, en que al final
El juez de toda la tierra hará lo que es justo y enmendará absolutamente todas las cosas. Confía, Dios enmendará todas las cosas. Amén. Vamos a orar, este es el tema del día de hoy. Bendecimos a Dios por su bendita palabra.